Esta tarde recibimos en coyuntura nuevamente a Ronald Gamarra Herrera, ya lo conocemos todos, ex procurador anticorrupción, profesor universitario, abogado en ejercicio. Ronald, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Buen día. Ronald, queremos en esta conversación contigo abrir un poco la escena. Siento, y esto es quizás, o tiene quizás un sesgo autocrítico, que en este tiempo hemos estado inevitablemente concentrados en los avatares de los casos Castillo, pero mientras discutimos si suspensión o no suspensión, si Zarratea o si Palacio, han venido pasando cosas muy serias en un caso que es emblemático, que marca un punto de quiebre en nuestra historia reciente, que es el derivado de la represión a las movilizaciones de noviembre del 20, heridos y 2 muertos de por medio. Cuéntanos, Ronald, qué ha estado ocurriendo en este caso en este último tiempo. Sí. Bueno, lo primero, decir que qué bueno que también el foco de atención se centre en los actos de corrupción vinculados a Palacio de Gobierno, funcionarios públicos de este régimen. Por supuesto que sí. Bueno, pero efectivamente, ¿no? Hay otros temas también sobre los cuales debemos mirar. Uno de ellos son las investigaciones iniciadas a partir de los sucesos de noviembre del 2020, ¿no? Y ahí lo que tenemos que decir, lamentablemente, es que a la fecha no hay una investigación fiscal en curso. No estoy exagerando porque se abrieron dos grandes líneas de investigación, una a nivel de la Fiscalía de la Nación, específicamente en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, que como todos sabemos, presentó una denuncia constitucional vía la fiscal de la Nación, que fue archivada a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego por la Comisión Permanente. Por lo tanto, allí ya no hay investigación contra Merindo de Lama y compañía. Respecto de los efectivos de la Policía Nacional que directamente dirigieron o intervinieron en la represión, de noviembre del 2020 se inició una investigación, pasó a etapa de investigación preparatoria, se generó un incidente sobre el cual debemos hablar, que derivó en un auto de declinatoria de competencia de la Sala Penal Nacional, que conocía el caso, y por lo tanto la inhibición del juzgado de investigación preparatoria, que lo pasó a un juzgado de investigación preparatoria común, que también se inhibió, y que por lo tanto no contamos, es una investigación que no cuenta con juzgado de investigación preparatoria y que ha llevado al Ministerio Público a suspender el plazo de la investigación preparatoria y toda diligencia programada, ¿no? Ese es el estado actual de la investigación, que no hay, y a lo cual habría que añadir que respecto del auto de declinatoria de competencia de la Sala Penal Nacional, la Fiscalía correctamente presentó un recurso de casación que está pendiente ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es el llamado, o que es la llamada a destrabar todo este tema que no permite una investigación, ya no siquiera objetiva, diligente, sino una investigación del caso del 14 de noviembre. Si te estoy entendiendo bien, son 2 jueces de 2 distritos judiciales distintos que están litigando en negativo su competencia para asumir el control de las investigaciones fiscales, y entonces en este instante no hay juez de control y por tanto no está procediendo a la investigación preparatoria. Exactamente, así es. Cuando se inició la investigación preparatoria, se dio cuenta al juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, atendiendo a la materia que se discutía, ¿no? Y el juez, por supuesto, se dio por enterado, sacó una resolución en ese sentido y punto, ¿no? Las cosas siguieron y en algún momento de la investigación, uno de los investigados planteó una tutela de derechos por, en realidad, la entrega de copias digitalizadas de manera gratuita, que en mi concepto tenía toda la razón, porque se trata de más de 100 tomos de una investigación, ¿no? Y eso es un dinero que podría constituir una barrera de acceso a la justicia. Entonces pidió copias digitalizadas gratuitas, se le negó y por lo tanto planteó su tutela de derechos solicitando medidas correctivas contra la Fiscalía ante un juzgado de investigación preparatoria de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ¿no? El juzgado le concedió la tutela, hubo una apelación, llegó a la segunda sala y la sala, en vez de pronunciarse sobre el agravio de la Fiscalía,
emitió, como digo, este auto de declinatoria de competencia sosteniendo que no se trataba de alguno de los casos previstos en la resolución administrativa del Poder Judicial que habilita la competencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Eso es. A ver, esto que me cuentas me alarma. Me estás diciendo entonces que la Sala Penal Nacional, que es la misma sala que ha venido conociendo sobre los casos de terrorismo, violaciones a los derechos humanos, también criminalidad organizada, declaró esta declinatoria en el marco de una discusión sobre fotocopias que llegó por alguna impugnación vinculada a la posibilidad de entregar o no fotocopias. Exactamente. Oye, Y y ahí no pese hay a que, regulación del límite de apelación en el cuánto se cuestiona es lo que se resuelve. Es decir, ¿qué pretendió la sala? ¿Que tenía una cuestión previa de oficio sobre su propia competencia? así es, declaró la declinatoria de competencia de oficio. Algo que incluso es discutible, ¿no? Porque en realidad si uno hace una lectura, digamos, rápida del Código Procesal Penal, se da cuenta que eso es a iniciativa de parte. O sea, no es de oficio, pero digamos, en Digamos, todo caso, se pronunció sobre un tema que no había sido objeto de la tutela, que no había sido mencionado en la audiencia de tutela, que no fue resuelto por el juez de investigación preparatoria que resolvió la tutela, que no fue objeto de la apelación de la Fiscalía, que no fue objeto de discusión en el debate ante la Sala Penal Nacional. Sobre con, eso se pronunció con lo que y en rigor dijo, ni horroroso, ¿no es la cierto? competencia nunca. Pero es que claro, porque digamos, si uno imaginara que puede haber, vamos a entrar en eso de inmediato, una cuestión real sobre competencias en un caso de este tipo, uno imaginaría una sala que recibe un incidente de este tipo y se pronuncia sobre la apelación y agrega un devolutorio para que se observe y se vuelva a pronunciar el juez de investigación preparatoria sobre el auto de abocamiento, que si esta es una preparatoria, tiene que haberse dictado antes y estar firme en el momento en que se discuten las copias. Entonces, Exactamente, pero no lo hizo. Se pronunció sobre la cuestión de competencia y resolvió tal como estamos señalando acá. Ahora, sobre el tema de la competencia, incluso sobre el tema de la competencia, ese es un primer tema que obviamente además ha sido objeto de digamos, de la casación planteada por la Fiscalía que ve estos asuntos, ¿no? Pero además, ojo, decía también, ¿no? No es un tema menor, obviamente, ¿no? Es un tema de suyo importante y en el mejor de los casos lo que correspondía es, como tú dices, es devolver el tema para que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Y ni siquiera tampoco en la audiencia de apelación de la tutela, el tribunal le preguntó a las partes sobre el tema. O sea, no dijo absolutamente nada, ¿no? Ahora, entonces, perdóname, no solo no es una cuestión no apelada, sino que es un giro hacia un supuesto tema de nulidad absoluta no propuesto en el debate a la defensa o al recurrente en la audiencia. exactamente, exactamente, pero además la Supongo que propia perdóname, tiene una pretensión nulificante o de anulación sobre esta disposición. exactamente, por supuesto. Pero incluso sobre el tema de la resolución administrativa, es decir, si es que esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada tenía la competencia o no, la sala leyó a su manera la resolución administrativa y no se percató de que esta también habilita la competencia para los casos de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Y este caso se ha abierto desde el inicio, en las diligencias preliminares y en la etapa de la investigación preparatoria, por un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, digamos, asesinato y abuso de autoridad en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Y por lo demás, repercusión nacional, por supuesto que la ha tenido. Cayó un presidente por estos hechos, ¿no? Cayó un presidente. Estaba por interrumpirte y en realidad has contestado la mitad de lo que te quería preguntar, porque la parte que no entiendo es esta. Esta es la sala que ha conocido, vuelvo a decirlo, casos sobre violaciones a los derechos humanos desde que la transición se estableció. Esta es la sala
que declaró la imposibilidad de oponer la prescripción por casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluso antes que el Estado suscriba el acuerdo sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Digamos, quien más ejecutoria tiene en casos sobre violaciones a los derechos humanos y quien menos puede confundir el sentido de la construcción, que no es una construcción del Código Penal, sino del derecho de los tratados, es esta sala. Y lo que nos estás diciendo es que la sala declaró que en un caso de represiones sobre protestas sociales no violentas, en el que se generaron 2 muertes y entiendo por lo menos 10 heridos de extrema gravedad y en total 70 u 80, en un caso de ese tipo, no había reglas sobre los derechos humanos que discutir y nos dices además que la disposición con la que se formalizó la preparatoria hace referencia expresa a que el marco ese de la violación de los tratados sobre derechos humanos y la sala dijo contra todo eso que este no era un caso de su competencia. Sí, exactamente, lo dijo eso, dijo expresamente, está el auto, digamos, que deberíamos en todo caso difundirlo para que todos nos enteremos del error y del horror en que ha incurrido la Sala Penal Nacional. Mira, yo Exactamente, dijo eso. No suelo ser partidario de calificar bajo reglas del Código Penal decisiones judiciales. Creo que alguna vez lo hemos discutido, lo discutimos mucho en el tiempo en el que se discutía si el antiguo Tribunal Constitucional, cuando emitió la decisión sobre el caso Bedoya, sobre su libertad, cometió no prevaricato, por ejemplo, que es un caso en el que me pronuncié públicamente en contra. Pero cogiendo esa idea de usar esta regla solo en sentido extremo, ¿no sientes que este es un caso de prevaricato por cita de eventos no existentes o por distorsión de declaraciones efectivamente existentes? Hay una grave responsabilidad de los integrantes de la Sala Penal Nacional en estos temas, ¿no es cierto? O sea, ahora, nosotros estamos concentrados ahora en los temas de la casación, porque lo que queremos, evidentemente, es que haya una nulidad de la resolución impugnada y se prosiga con el incidente de la tutela de derechos para que se resuelva el tema de la entrega o no de copias digitalizadas de manera gratuita, ¿no? Luego nos ocuparemos de quienes emitieron la resolución, evidentemente, ¿no? De los contenidos y las consecuencias y las responsabilidades. Pero para que le quede claro a las personas que están siguiendo esta conversación, ¿por qué es tan importante que un caso de estas características transite por los pasillos de la Sala Penal Nacional y no por los pasillos de las salas comunes? Sí. Bueno, lo primero es porque lo establece la norma, ¿no? Y hay que cumplir la norma. La norma ha establecido, ¿no es cierto?, vías especializadas al interior del Poder Judicial para conocer de determinados casos, ¿ya? Por la importancia, por la trascendencia de los casos, por la magnitud de los hechos que se investigan, esto debe ser objeto de investigación, juzgamiento y eventual sanción por estas vías especializadas al interior del Poder Judicial. La ley lo dice y entonces hay que cumplirse, ¿no? Las investigaciones y los procesos por delitos contra la lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos tienen esa magnitud y esa repercusión y por lo tanto deben ser vistos por estas vías especializadas, ¿no? Entonces, y además se entiende que son magistrados que tienen la preparación necesaria para entender los detalles de estas investigaciones y evidentemente que han accedido a las categorías penales y procesales penales nacionales e internacionales que les permiten ver con los ojos objetivos y diligentes estos hechos para emitir una resolución, la que corresponda, a partir de la prueba que se actúe a nivel de un juicio oral, si es que hay un juicio oral, ¿no? Oye, ¿y no será más bien, Ronald, que alguien está intentando que de los actuados de este caso desaparezca toda referencia a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos? Yo espero que no, sinceramente, ¿no? Yo espero que no. Son magistrados que se han pronunciado en otros temas de manera muy correcta, ¿no? Que tienen años de ejercicio de la magistratura. Yo me imagino que aquí no hubo una correcta valoración de los hechos y espero que en algún momento
la Sala Penal Permanente corrija, dicho de la manera más amable, el error y el horror perpetrado, y que le haga, digamos, que declare la procedencia del recurso de casación. César, mira, es muy importante la casación porque ha sido interpuesta por la Fiscalía Superior especializada en delitos de derechos humanos, terrorismo e interculturalidad, ¿no? Y además ha planteado las cuestiones que creo van a ayudar a la judicatura a resolver y los casos que vengan en adelante, ¿no? Por ejemplo, una cuestión de fondo, que es la que tú planteabas también, que se le ha preguntado a la Sala Penal Permanente, porque, ojo, es una casación excepcional. Estamos hablando de un auto, no de una sentencia, y no pone fin al proceso, ¿no es cierto? Entonces, y además, bueno, en fin, ya. Entonces, la casación, una de las preguntas para la casación es si un órgano superior de justicia superior puede emitir un pronunciamiento de oficio sobre una materia que no fue objeto de impugnación. Lo que tú decías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya una respuesta, la ley tiene una respuesta, la jurisprudencia tiene una respuesta, creo yo. Pero, digamos, a partir de la decisión de la Sala Penal Nacional, es muy bueno que ahora la Sala Penal Permanente responda a esa pregunta. Y que responda también a la pregunta de si parece ociosa, pero resulta necesaria. Si la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada es competente o no es competente para conocer procesos en los que se investigan delitos perpetrados en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Y hay una pregunta más específica incluso. Si la respuesta fuera sí, la cuestión a dilucidar también es que si en este contexto de graves violaciones a los derechos humanos deben concurrir o no necesariamente los supuestos de repercusión nacional y proceso complejo. O sea, es muy interesante y ya está muy bien fundamentada la casación planteada por el Ministerio Público. Y encuentras, Ronald, que en los antecedentes de la Corte Suprema hay suficiente material para plasmar o sostener que ella ya tiene plasmada una doctrina clara sobre los alcances de la competencia de la Sala Penal Nacional y el modo en que funciona el reconocimiento en el derecho penal de casos que bajo el derecho de los tratados deben ser considerados graves violaciones a los derechos humanos? No en la cantidad y calidad que uno quisiera. Hay por ahí algunas decisiones que uno puede siempre citar, pero creo que esta es la oportunidad, una lamentable oportunidad, pero ahí está, de que la Sala Penal Permanente se pronuncie sobre el tema, ¿no? Yo sinceramente confío en la decisión que adopte la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No veo cómo no pueden fallar sino en ese sentido. Aún si no fallaran en ese sentido, cuestionaría la decisión, pero no a los integrantes de esta Sala Penal permanente de la Corte Suprema, ¿no? Son magistrados de mucho oficio en el Poder Judicial y tienen decisiones anteriores en pro de la justicia, ¿no? El mismo doctor San Martín, el doctor Iván Sequeiros, etcétera, ¿no? O sea, no sé cómo van a resolver, pero yo estoy convencido de que van a resolver conforme al sentido de la justicia. En un primer momento ya, la Sala Penal Permanente ha declarado bien concedido el recurso. Ahora estamos a la espera de que fijes en audiencia para debatir el fondo de la cuestión. Yo comparto tu confianza, de hecho, debo decir que estoy profundamente sorprendido, porque en un ambiente como la Sala Penal Nacional puede haber ocurrido algo como lo que describes. Honestamente me deja anodado. Yo espero, como tú, que la resolución que se emita con relación a esta acusación consolide la doctrina, la fije en blanco y negro sobre la competencia de la Sala, y encuentro y espero que la Suprema recuerde que la referencia en su jurisprudencia a este asunto está en las sentencias que homologaron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Barrios Altos y Cantuta, para anular los procedimientos anteriores y entregarle precisamente a la Sala Penal Nacional competencia para juzgar estos asuntos. Ahora, Ronald, hay un segundo ciclo de debates que ha quedado un poco en la bruma en estas semanas por esta, insisto, culposamente, sobre centralidad que tienen los casos Castillo.
hace poco tiempo, en el Congreso, se aprobó el informe Cabero sobre este mismo caso, un informe que desestimaba lo que en los hechos fue una solicitud del Ministerio Público para que se autorice por vía de antejuicio el procesamiento contra el señor Merino y otros miembros del Ejecutivo de esos 5 días. ¿En qué están las discusiones sobre el informe Cabero? ¿Qué perspectivas tiene ese informe? Bueno, el informe fue aprobado por la comisión permanente y por lo tanto el caso está cerrado. De acuerdo, pero ¿ha habido alguna Sí, impugnación por entonces tanto? ahí, digamos, ahí en verdad, de parte de los abogados de las víctimas, lo que nuestra idea es, lamentablemente, o hay un nuevo Congreso en el que, ojalá que con mejor composición, soñar no cuesta nada, aún en el Perú, se pueda presentar una nueva denuncia constitucional o esperar que transcurra el plazo de protección constitucional que todavía tiene Merino de Lama y compañía para que se reinicie las investigaciones a nivel de etapa de investigación preparatoria en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Otra posibilidad de abrir el tema en el Congreso actual en estas condiciones, imposible. Posible. Ahora, dime cómo, solo para que nuestro público te escuche, tú estás asumiendo entonces que la desestimación que la Comisión Permanente ha hecho en su interior del caso contra Merino no funda derechos que impidan una segunda o insistente persecución sobre él y su entorno. ¿Cómo se construye este argumento? Bueno, de una lectura del propio reglamento del Congreso, ¿no? Las denuncias constitucionales se pueden volver a presentar en otros periodos, ¿no? Entonces, eh, y por lo tanto, además, a nivel del Ministerio Público, si bien tenemos una nueva fiscal de la Nación, creo que mantenemos respecto al tema el mismo sentido de solicitarle al Congreso que se permita continuar con la investigación, ¿no? Pero yo aquí tengo más bien una reflexión de fondo, César. Yo creo que el Congreso está para otras cosas y el Ministerio Público para hacer las investigaciones. Yo creo que debemos proceder por este caso y por cualquier otro caso también que se pueda presentar en el futuro o los que han sucedido ya en el pasado. El Congreso no debería tener arte ni parte en estos temas. Esto es materia del Ministerio Público y debemos dejar al Ministerio Público que haga su trabajo, ¿no? Claro, necesitamos un Ministerio Público fuerte, un Ministerio Público que goce del apoyo ciudadano por su legitimidad, que hay que seguir construyendo, y en el mismo sentido del Poder Judicial, ¿no? Pero aún con todos sus defectos, yo dejaría todo esto en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial y no del Congreso, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Tú pensarías entonces en un procedimiento liberado del antejuicio, un procedimiento en el que el Ministerio Público y el Judicial puedan interactuar sin protecciones constitucionales o institucionales de tipo político, pero mantendrías la reserva de competencia para la Corte Suprema en caso de ministros, o pensarías en un esquema de casos unificados en una sola competencia en primera instancia? Mira, yo los dejaría a nivel de la Corte Suprema. No soy muy amigo de darles competencias directas a la Corte Suprema, a la Fiscalía de la Nación, directamente, digo, ¿no? De origen, ¿no? Pero me parece que sí, pero con la idea de que sea una sola investigación. Yo sé que esto es complicado, que los jueces supremos no quieren, que los fiscales supremos, la Fiscalía de la Nación tampoco quiere, pero no puede ser posible que hayan 2 o 3 investigaciones sobre un mismo hecho. O sea, ahí tiene que haber una acumulación vertical o simplemente de origen plantear que quien inicia la investigación investiga a todos, aforados y no aforados. ¿Te refieres al problema que genera en nuestro derecho que el sistema entienda que los casos deben dividirse según el estatuto de los imputados en la jerarquía que a cada uno de ellos corresponda? Lo que, por ejemplo, en el caso Barrios Altos ha producido 2 sentencias concurrentes, una contra Alberto Fujimori en la Suprema, otra contra el resto de perpetradores
a nivel inferior. Pero regresamos. Pero, por ejemplo, César, ahí mismo, incluso en el caso de los cuellos blancos, tienes fiscales y jueces que actúan a nivel de, digamos, de primera instancia, otros de superior y otros de supremos. O sea, hay tres, digamos, modelos de investigación que incluso pueden ser, como ha sucedido en el pasado, contraproducentes. Podríamos llegar a conclusiones distintas. O sea, ya no solo problemas en, por ejemplo, a quién se considera testigo protegido o colaborador, sino sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Hay quienes podrán, pues, privilegiar, digamos, a un grupo de los investigados respecto de otros, y sus resoluciones pueden ser absolutamente disímiles, ¿no? Qué bueno que lo menciones, ¿no? Ahí creo que hay un problema concurrente al de esta necesaria y creo como tú, sin sentido, escisión de los casos por partes. Yo también creo que tendría mucho más sentido considerar como competencia absorbente aquella de quien más protegido esté en una organización compleja de perpetradores. Por el lado de la Fiscalía, en cambio, tengo la impresión que no hay ninguna regla de rango constitucional que obligue a considerar que una persona debe ser investigada por un fiscal de un rango y no del otro, ¿no? La reserva estatutaria es la reserva para juicio. No existe reserva estatutaria para ser investigado por... Pero ahora, regresando al caso Cabero, Ronald, una pregunta para cerrar esta discusión. Que el Estado peruano permita que un Congreso de la República, en un caso que compromete obligaciones internacionales bajo los instrumentos de protección a los derechos humanos, declare que no va a proceder contra representantes del Ejecutivo, negando que los hechos de base que la Fiscalía está investigando hayan ocurrido, sin que tenga habilitación. Creo que no la tiene el Congreso para hacerlo. ¿No implica también una transgresión a esos instrumentos? ¿No es un asunto denunciable ante el sistema interamericano? César, el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comprendo. ¿no? Hay comunicaciones posteriores que están en camino, pero que sepan todos que efectivamente los actos de un funcionario público, y los congresistas lo son, generan responsabilidad del Estado, responsabilidad internacional del Estado, ¿no? A partir de las obligaciones contraídas a suscribir instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y al haber reconocido competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible incluso que en algún momento haya una otra más sentencia condenatoria contra el Estado peruano, que por supuesto nadie quiere, ¿no? Pero Entonces, vendrá. entonces, a la larga, esto va a tener que volverse a discutir, ya sea porque sea vuelto a poner en la mesa en un hipotético Congreso siguiente de otra estructura, o porque a nivel interamericano, más allá del tiempo que toman esos casos, esto puede llegar hasta la Corte, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O sea, yo no pretendo que el caso llegue a tanto, ¿no? Me gustaría que el Estado peruano reconozca que procedió de manera incorrecta y que vuelva las cosas al Estado que corresponde conforme a la justicia, ¿no? Al sentido de justicia que debe primar en nuestro país. Para terminar, Ronald, ¿cuándo esperas que sea emitida la decisión final del procedimiento en casación en el que se está discutiendo la competencia de la justicia para continuar con los casos, con el caso de la represión de las movilizaciones de noviembre del 20? Bueno, la vista de la causa fue el viernes pasado y se determinó que estaba bien concedido el recurso, ¿no? Ahora hay que fijar fecha para la discusión de fondo y luego el pronunciamiento, ¿no? Yo estoy convencido que la Sala Penal Permanente y sus integrantes tienen bien claro no solo el tema de fondo, que es materia de discusión, sino también la necesidad y la urgencia de resolver esto cuanto antes, ¿no? Así que yo espero sinceramente que de acá a un mes y medio podamos estar señalando ya que efectivamente hay un pronunciamiento de la Sala Penal Permanente, que las cosas vuelvan a nivel de la Sala Penal especializada para que se pronuncie sobre el tema de la tutela, que resuelva ordenando que efectivamente se entreguen esas copias digitalizadas de manera gratuita y que permita a la Fiscalía Superprovincial de Lima continuar con las investigaciones.
Son investigaciones, solo eso. ¿Quién puede estar en contra de que se investigue un hecho tan grave como el que sucedió el 14 de noviembre de 2020? Solo pedimos eso, que se investigue. Estaremos atentos, Ronald, y sin duda comentaremos el resultado en cuanto sea emitido. Esperamos, y es un llamado, creo, desde muchos sectores, que esta decisión se adopte lo antes posible. Gracias, Ronald. Estamos en contacto. A ti, gracias.